Hola a todos los niños y niñas que están siendo parte de este vídeo. Sean bienvenidos a Orientaciones para la Evaluación de Octubre de parte de su querido tío Jorge de Mateman. Niños, chavales, vamos a ver de qué va este asunto. La pregunta número 1 dice lo siguiente. El gorro de la figura tiene forma cilíndrica en su copa. ¿Ya? Este gorrito que está acá tiene forma cilíndrica. Si la base superior del gorro corresponde a un círculo de radio 10, ojo, un momento. A ver, me están diciendo que esto de aquí es un círculo. Si lo miro desde arriba, lo voy a dibujar. Ahí. Perfecto, ok. Dice que tiene un radio. Ojo, un radio. Es una línea que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Ya, bien. Dice que mide 10 centímetros. Ya, 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, ¿cuál es el largo de la cinta negra que rodea la copa del gorro si solamente da una vuelta? Considera el valor de pi aproximado a 3,14. Lo que significa esto es que hay que medir la distancia que hay, ¿no es cierto? Partiendo desde aquí, ¿ya? Todo esto que está rodeando, todo este contorno, terminando hasta acá. O sea, hay que calcular el perímetro. El perímetro de la circunferencia. Y el asunto es el siguiente, que tenemos aquí 10 centímetros. 10 centímetros. Pero eso es el radio. Para calcular el perímetro debemos ocupar el diámetro. Que el diámetro sería, ¿no es cierto?, el doble de 10. El doble de 10. Entonces hay que multiplicar 3,14 por el doble de 10. Hay que multiplicar 3,14 por el doble de 10. El doble de 10. ¿Ya? Pregunta número 2. En la figura tenemos un círculo de centro O. ¿Cuál es el perímetro del círculo? Bueno, en el fondo también hay que calcular perímetro y hay que ocupar el diámetro. Y resulta que aquí está el radio. Entonces habrá que ocupar el doble de 3,2. Por lo tanto, tu multiplicación quedará así. 3,14 multiplicado con el doble de 3,2. No puedes ocupar 3,2. Tienes que ocupar el doble de 3,2. ¿Ya? 3,14 por el doble de 3,2. Ahí tienes, ¿no es cierto?, tu perímetro. Eso es lo que ocurre en estas dos preguntas, que dan a conocer el radio, pero para calcular el perímetro necesitamos el doble, o sea, el diámetro. Pi por diámetro. Pregunta número 3. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia en la imagen? Nuevamente ahí tenemos radio y necesitamos diámetro. Entonces habrá que multiplicar lo siguiente. 3,14 se multiplica por el doble de 8. 3,14 se multiplica por el doble de 8. No te olvides de las multiplicaciones con números decimales, la ubicación de la coma. Pregunta número 4. Esto es un regalo, chiquillos. ¿Cuál es la medida del radio de la circunferencia en la figura? De esta esquina a esta esquina
tenemos 6 centímetros. Y el radio nace desde el centro hasta esta esquina. O sea, es la mitad. Ya con eso estamos para poder responder la pregunta. Fíjate en las líneas. Ya, esta que está aquí es radio. Y abajo tengo la medida. Y esta nace aquí desde el centro. La mitad. Está diciendo. Pregunta número 5. Ya, aquí en la pregunta número 5 comenzamos con algo bien entretenido, en lo cual resulta de que nosotros sabemos cómo calcular el perímetro de circunferencias y de círculos de forma completa. Pero aquí comienzan a aparecer semicircunferencias o semicírculos, que serían la mitad de aquello. Por lo tanto, nosotros aquí, en lugar de ocupar el diámetro, vamos a ocupar la mitad del diámetro, porque vamos a tener que calcular la mitad del perímetro, ¿ya? Para ahorrar ejercicios de matemática. Entonces, vamos con el perímetro de esta figura compuesta. Me dice que desde esta esquina a esta esquina hay 6. Por lo tanto, acá debo ocupar la mitad de 6. Y pi vale 3,14. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es calcular el perímetro de la semicircunferencia. Ya, la semicircunferencia. ¿Cómo? La mitad de 6, ¿ya?, se multiplica por 3,14. Y de esa forma obtendremos esto, que está aquí. O sea, 3,14 por 3. 3,14 por 3 es tu semicircunferencia. Luego, a eso hay que añadirle, ya, los lados del rectángulo. ¿Y cuáles son los lados del rectángulo? Este lado mide 8. Este también va a medir 8. Entonces, tenemos nuestra semicircunferencia calculada, ¿no es cierto? 3,14 por 3. Y hay que añadir esto, que sería ese resultado que te dio acá, más 8, más 6, más 8. Y ahí tienes el perímetro completo de la figura. Vamos con la pregunta número 6. Esta pregunta también es bien entretenida. ¿Por qué? Porque aquí no hay que multiplicar por pi, no hay que multiplicar decimales, no hay que multiplicar por 3,14. Pero sí hay que calcular el perímetro de la parte sombreada. Es decir, debemos calcular este perímetro de aquí. Es una semicircunferencia. Por lo tanto, no vamos a ocupar diámetro. Ocuparemos la mitad del diámetro, que sería radio. O sea, vamos a ocupar aquí 4pi. Ya, esto aquí, para esto vamos a ocupar 4pi. Ya, esto de aquí mide 4pi. Ya, esto de aquí mide 4pi. El otro perímetro también es una semicircunferencia. Semicírculo, en el fondo. También sería 4pi. Entonces aquí tengo 4pi y 4pi. Ahora, para el semicírculo de afuera, no ocupo el 4,
ocupo el 8. ¿Ya? Entonces, para poder tener el perímetro de la parte sombreada, sería 4pi junto con 4pi junto con 8pi. ¿Ya? 4pi, 4pi, 8pi. Y ahí tienes que buscar tu respuesta. ¿Cuánto te dio ese resultado? De todo lo que juntamos. De las tres cosas que juntamos. 4pi, 4pi, 8pi. Pi está dado con este símbolo. ¿Ya? En cada uno de los resultados. Por lo tanto, no hay que multiplicar por 3,14. Pregunta número 7. La solución de la ecuación 3 menos 2x igual a 5. Para resolver esta ecuación, yo lo que te sugiero es que tú estudies cómo se resuelven ecuaciones para séptimo año. Está dentro de mis vídeos. Lo único que te puedo mencionar son los pasos que tienes que hacer. El primer paso es ordenar. ¿A qué me refiero con ordenar? Todo lo que tenga incógnita se queda en un costado y todo lo que sea número se queda en otro costado. Entonces, al ordenar, hay elementos que van a pasar de un lado a otro. Y tienes que saber de que si son positivos, llegan restando. Si están restando, llegan sumando. Eso todo está explicado en uno de mis vídeos. El segundo paso es resolver las operaciones matemáticas que van a quedar en ambos costados. Y es probable que en uno de los costados no tengas que hacer nada, pero en la otra es probable que tengas que hacer una resta o una suma. El otro paso consistirá en despejar la incógnita. Despejar significa que si a la x hay un número que la está multiplicando, ese número va a tener que trasladarse al otro costado dividiendo. En este caso, tenemos un último paso, que es invertir signos. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque no siempre se hace, pero hay que hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque es probable que tu incógnita sea negativa y no puede quedar negativa. Entonces, al invertir los signos de ambos resultados, vas a tener finalmente la solución de tu ecuación. Esto es lo único que te puedo compartir aquí. Porque si me pongo a resolver esta ecuación, te estaría dando la respuesta. Pregunta número 8. Esta es muy fácil. Si 2x representa el doble de tu edad, ¿qué estaría representando la x sola? ¿El doble? ¿La edad actual? ¿Una multiplicación? ¿O la mitad de la edad? Ten cuidado aquí. ¿Por qué? Porque resulta de que al trabajar en álgebra, ¿ya? Al trabajar en álgebra, la x la ocupamos para poder escribir conceptos, no para operaciones matemáticas. La x representa cosas o elementos o conceptos, porque te están diciendo de que 2x es el doble de tu edad. ¿Qué representaría la x sola? Pregunta número 9. Para esta pregunta es importante que tú puedas
tratar de ver si se cumple o no se cumple con todas las alternativas. Si t es un número entero que cumple las siguientes condiciones: tiene que ser mayor a 6 negativo. ¿Ya? Un número que sea mayor a 6 negativo. O sea, en la recta numérica va a tener la tendencia a crecer. Ahora, aparte de que en la recta numérica, ¿no es cierto?, se vaya moviendo para allá, tiene que llegar a un punto en el cual 3 veces ese número sea menor que 6. Entonces tengo este límite: 6 negativo y 6 positivo. ¿Ya? T tiene que ser mayor a 6 negativo. Pero al repetirlo 3 veces, me tiene que dar como resultado un número más pequeño que 6 positivo. Intenta ocupar, ¿no es cierto?, para que te dé dentro de los límites y los márgenes, ya, de 6 negativo y 6 positivo. Intenta ocupar el 4 negativo, el 2 positivo, el 6 negativo y el 3 positivo. Y de esa manera tú vas a saber si de casualidad con cuál de las alternativas que están ahí te vas a quedar. Pregunta número 10. ¿Cuál de los siguientes valores pueden ser solución de la inecuación? Recuerda que las inecuaciones nos dan como resultado números mayores que, menores que, o mayor o igual que, o menor o igual que. Entonces tienen distintas soluciones. Porque lo que dan como resultado son desigualdades. Entonces hay que ver aquí con qué número se cumple la desigualdad. Ya. Dice que 3 se multiplica por un número y después le suman 3 y da como resultado un número mayor que 15. Entonces hay que ver que 3 por 4 más 3, ¿cuánto da? ¿Dará un número más grande que 15? Ahora, 5 por 3 más 3, ¿dará un número mayor que 15? 3 por 6 más 3, ¿dará un número mayor que 15? Entonces tienes que ver aquí, a través de los cálculos matemáticos, ¿ya?, ocupando el 4 en la multiplicación, o el 5 en la multiplicación, o el 6 en la multiplicación, y luego sumarle 3, si se cumple o no se cumple un número más grande que 15. Entonces, se cumplirá solamente con la 1, solamente con la 3, solamente con 2 y 3, o se cumple en todos los casos. Eso tienes que verlo tú. Tú tienes que resolver. No lo puedo resolver yo, porque son preguntas que tú tienes que hacer. Pregunta número 11. Dice así: el producto, recordar que producto, ¿ya?, es el resultado de una multiplicación. Si producto es el resultado de una multiplicación, el producto de 0,32 por 1,04 es, lo que tienes que hacer aquí es multiplicar 0,32 por 1,04. Resuelves la multiplicación y ahí tienes tu respuesta. Muy fácil.
Y finalmente hemos llegado a la última pregunta, la pregunta número 12. Las variables X e Y de la tabla se relacionan de forma directamente proporcional. ¿Cuál es el valor de A? Entonces lo que tienes que hacer aquí es muy simple. 6 se multiplica con 7 y luego se divide en 2. Para poder desarrollar la proporción directa, tienes que multiplicar cruzado y dividir en el número que queda solo. O sea, que para obtener el valor de A, 6 por 7, y ese resultado de 6 por 7, luego lo divides en 2. Bien, mis queridos niños y niñas, hemos llegado al final de este vídeo de orientaciones para la evaluación de octubre. Espero que te hayan servido cada una de las explicaciones que te acabo de entregar. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte a este proyecto de YouTube llamado Tío Jorge de Matemática. Y si estás aprendiendo junto con nosotros, no olvides darle like, manito arriba a este vídeo. Y nos vemos en una siguiente lección de matemática. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.